Gloria sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios. Hoy es un día especial que siempre tenemos que estar siempre reunidos, hermanos, en coinonía con nuestro Creador, con el propósito de ir cada día aprendiendo más de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un propósito de Dios, que es la restauración. La restauración que Dios quiere. Sabemos que este es un día especial donde nuestro Señor Jesucristo resucita. Pero esa restauración lo hace Dios para el mundo. Esa restauración y esa reconciliación que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario como el medio para acercarnos, para romper ese obstáculo, esa barrera que no podíamos entrar en la presencia de Dios por la ira de Dios. Pero Jesús viene a cambiar el rumbo de la humanidad. Y esa humanidad Jesús representa como una ofrenda sacrificial, una ofrenda que indica que todo aquello que ha sido entregado, dedicado a la adoración y al servicio divino. Y Dios sabe que toda la humanidad tiene una capacidad que Él mismo nos dio a cada uno de nosotros para entregar nuestro ser, para entregar nuestra vida hacia Dios, para la transformación y la reformación espiritual interior de cada uno de nosotros, para lo que sea el que quiera y el que se acerque a Dios, es decir, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra alma, con el fin de cumplir la obra de la restauración, de esa obra que solamente Jesús lo cumplió. Pero nosotros tenemos ese llamado para aprender, para instruirnos y llevar a todos los rincones de la tierra la palabra de Dios y evangelizar a todos el que quiera escuchar la palabra de Dios. Porque hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que nuestro hacer con Dios, nuestra voluntad con Dios, es predicar la palabra de Dios. Dios es verdadero y nos muestra en el Antiguo Testamento que se han registrado durante todo el Viejo Testamento los sacrificios divinos de Dios. Desde el origen de la vida que le dio Adán y Eva hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde les permite hacer sacrificios por la desobediencia de Adán, que no pudo cumplir con el propósito de Dios. Y Dios permite hacer sacrificio de animales como ofrenda de la vida del animal, de cada rebaño que poseía los israelitas. Porque ellos creían en ese tiempo que haciendo sacrificios era saludable, era una fuerza divina que se desencadenaba sobre ellos y que había una protección, Señor, que les enseñó por medio de Moisés en el transcurso de los 40 años que aprendieron el pueblo de Israel. Pero por su dureza de corazón empezaron a interpretar más los sacrificios. Los sacrificios los empezaron a hacer fuera del contexto bíblico. Y el mismo pueblo le hacía un recordatorio a Dios. Cada sacrificio que hacían, cada holocausto que se acercaba el pueblo de Israel con Dios, le estaba haciendo un recordatorio
del pueblo a Dios, que el Hijo de Dios vendría a la tierra y en su perfección entrega su vida por el perdón de todos nuestros pecados. Jesús demuestra a la humanidad, para todo el mundo, que tiene la capacidad de restaurarse de la muerte física, del pecado que vive en cada uno de nosotros. Jesús demuestra esa habilidad, esa fuerza, ese sentir dentro de cada uno de que nosotros hemos pecado y que nosotros podemos ir al camino del arrepentimiento para que todos los seres humanos seamos salvos por medio de la resurrección, mostrando que el hombre puede resucitar a través de la fe. La muerte de Jesús estableció una vez y para siempre en sacrificio vivo hacia Dios. Quitar el pecado del mundo no fue fácil, porque tuvo que venir el mismo Dios a venir a encarnarse, a vivir en esta tierra bajo los cambios de temperatura, bajo los cambios climáticos. Pero eso fue un sacrificio mismo que Dios quiso contemplar en este mundo para ver los corazones tan atestados de tanta incredulidad y de tanta falsedad que hay en este mundo. Jesús anula el sacrificio de sangre de macho cabrío, porque dice que la palabra de Dios en Levíticos 4:39, y dice que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, le quita todo grosura, como fue quitado la grosura de los sacrificios de paz. Y el sacerdote dice que quemaba esa grasa. Ardía en el altar la ofrenda que encendida a Jehová. Dice, y que el sacerdote hacía la expiación del pecado que había cometido, y será por que era algo que el sacerdote solamente lo podía hacer para borrar el pecado del pueblo de Israel. Pero Dios dice que restablece un orden nuevo, reconstruye para vivir, reponer, restituir, reparar y renovar y recuperar y volver a un estado mejor en el origen divino de Dios. La restauración de Dios es en cada uno de nosotros, que seamos hijos a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, Él fue el que rompió obstáculos, rompió barreras, y a un acercamiento nos da de acercarnos a las Sagradas Escrituras y aprender de las cosas divinas, porque no nos hace crecer en conocimiento. Esto es mejor, creer y entender las Escrituras en un crecimiento para que nosotros podamos entender a Dios, cómo nos quiere transformar, porque Dios quiere restaurar, o sea, quiere renovar, reparar y restaurar. Una reconstrucción del templo de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros somos un templo espiritual, que donde el templo de Dios nos constituye en el aprendizaje de la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dios le interesa que seamos reconstruidos y construidos por un orden divino de una promesa que Él ha establecido en las Sagradas Escrituras.
Construir significa establecer su palabra. Un conocimiento como fundamento del templo espiritual de Dios, en obediencia, en disciplina y adquirir y retener en nuestra mente. Lo que importa, que Dios quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios, la promesa de Él, y que nosotros lo establezcamos en nuestra alma para la transformación, la reconstrucción, la renovación, la reparación de nuestro templo que ha sido obstruido por el pecado. Por eso nos dice que nosotros tenemos que renovar, hacer nuevo. La renovación de la mente es aprender, que nos ayuda a crecer y a cambiar y a mejorar nuestra situación espiritual. Por eso aquí nos hace un comentario Dios: no te fijes en lo ajeno, sino fíjate en tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Así cambias en lo personal, en la palabra, en la conducta y en el espíritu, en el amor, en la fe y en la pureza. En Efesios 4:23 dice la palabra de Dios: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechados la mentira, hablando de verdad, cada uno por su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Por eso aquí en Efesios 4:23 nos dice, del 4 hasta el 25, nos habla claramente, donde dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. La mente es tan importante para Dios, porque es el conducto, el camino donde nosotros podemos direccionar el propósito de Dios, la divinidad de Dios, el entendimiento espiritual de Dios. Y dice en el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cuál es la creación de Dios que nos ha dado? Las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos enseña la justicia que está plasmada en la palabra de Dios, y la santidad y la verdad que solamente en la palabra de Dios lo podemos encontrar para direccionar nuestras vidas y ser mejor cada día con un entendimiento espiritual. Versículo 25 dice: por lo cual desechado, ¿verdad?, la mentira, hablar verdad. Cada uno tenemos que desechar la mentira. Tenemos que hablar la verdad a nuestro prójimo, porque dice que todos somos miembros uno por el otro. Entonces, si nosotros somos miembros uno al otro, por eso en el segundo mandamiento dice que debemos de amar a nuestros semejantes. Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo hombre, revestidos del nuevo, en la cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos es cuando nosotros venimos a los atrios, aprendemos su palabra, y conforme a la imagen de lo que nosotros hemos creído, lo que nos hablan de la palabra de Dios, nuestro ser espiritual se renueva hasta llegar al conocimiento pleno de Dios, y que nosotros seamos fortalecidos, que nuestro espíritu se fortalezca en la palabra de Dios cuando nosotros caminamos por promesas de Dios. El plan de Dios en el Edén
fue dañado. Dios quería gobernar a través del hombre, con obediencia y lealtad, hablando siempre la verdad. Pero a causa de la desobediencia de Adán, el diablo tomó autoridad y vinieron las aflicciones, vinieron los problemas, vinieron las angustias, los obstáculos para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros, como dice Colosenses, revestidos del nuevo hombre, al cual nos formó a la imagen de lo que nos creó. Nosotros tenemos que regresar a los atrios divinos de Dios para que nosotros seamos refortalecidos, preparados, capacitados, entrenados para llevar las promesas en nuestra propia vida. Por eso aquí Dios nos habla de reparar. Y ustedes saben que reparar es arreglar, enmendar, corregir o redimir una ruptura. Nosotros causamos una ruptura con Dios. En hendiduras, reparar o cerrar lo que haya, seguridad, protección, y es de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios en cada vida. Usted lee la palabra de Dios, lo que Dios va a crear en usted es una seguridad y una protección, porque va a haber revelación, una revelación en su vida, y todos nosotros debemos de venir a los atrios de Dios, de reconstruir nuestro templo, para que no haya lugar al diablo. Jesús resucitó. Jesús resucita para cada uno de nuestras vidas. Y tenemos vida eterna que transforma la resurrección de Jesús, haciendo una reformación, haciendo una restauración y encendiendo nuestro espíritu humano en un cuerpo, alma, para la presencia de Dios, del Padre. Jesús, cuando se levanta y resucita, Él mismo se recupera en su cuerpo, se recupera en su alma y se presenta ante el Padre Celestial, porque triunfó en todos los ámbitos que estuvo a prueba Jesús aquí en la tierra. Y dice que bajó hasta lo más profundo de la tierra, y aún así triunfó, y Él pudo salir en esos 3 días que Él estuvo muerto, pero a las 72 horas Él volvió a la vida, pero con una vida espiritual, con una vida fortalecida en el poder de la palabra de Dios. La resurrección confirma el origen divino de Jesús. Es una prueba de naturaleza divina que nos da su promesa y esperanza, que nosotros podemos desarrollarlo en cada uno de nosotros. Y nos confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él, a un acercamiento con Él. Podemos adorarlo, podemos alabarlo, podemos glorificarlo en su nombre, exaltarlo sobre todo nombre, y nosotros tenemos la capacidad y el entendimiento de aprender cada día su palabra. Todo cristiano cree en Cristo, somos unidos con Él por la fe. Todo cristiano que cree, todo cristiano se une a Él, y es por la fe, porque la unión con Cristo nos preguntaría: ¿cuál es tu fe?
¿Qué tú lo que has creído en las promesas de Dios? ¿Cuál es tu fe en la palabra de Dios? Dios nos ve con la justicia de Cristo. Dios nos ve como hijos de Cristo, porque somos comprados a precio de sangre. La muerte de Cristo, con Él resucitado, para que vivamos con Él. Por eso es importante que nosotros veamos la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La palabra de Dios, que nos los aprendamos. Ahí vamos a conocer la justicia de Dios, la dirección de cada vida de nosotros, para que nosotros no nos pierdamos o nos desviemos del conocimiento de nuestro Padre eterno. Romanos 6:8 dice que si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. El morir con Cristo significa que nos unimos a Él por fe, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y no vamos a llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53. Nos vamos a Isaías 53 y nos dice claramente las Escrituras que lo que hizo Jesús en el versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué nos quiere decir en este versículo? Nos quiere decir que si nosotros nos quebrantamos a la presencia de Dios y nosotros ponemos nuestra vida en expiación por el pecado, por el arrepentimiento, la reconciliación hacia Dios, veremos su linaje y viviremos por largos días en la voluntad de Jehová. Será en su mano prosperada, y todo lo que usted emprenda prosperará, dice la palabra de Dios. Aquí no hay límites. Aquí hay como Jesús hizo un acto sacrificial, y el acto sacrificial claramente nos vuelve a decir que es una entrega dedicado a la adoración y al servicio divino. Toda la humanidad está capacitado porque Dios tiene ese conocimiento, porque Él nos capacitó para que nosotros busquemos la reconciliación con Dios. Por eso hoy en día la resurrección de Jesús lo tenemos día a día. Lo tenemos cada día que nos reunimos todos los hermanos en la iglesia. Para nosotros no hay día especial. Hoy en día la resurrección de Jesús continúa trabajando aquí en la tierra, en cada uno de nosotros, porque quiere resucitarnos de nuestro pecado. Él quiere lavarnos con nuestras transgresiones. Él quiere restaurarnos. Y solo el requisito que Dios ha puesto en Jesucristo, que usted crea. Porque la palabra de Dios en Romanos 10:9 que nos dice: si confesares con tu boca, tú tendrás un conocimiento amplio. Y lo que vas a guardar es su palabra en obediencia. Vas a aprender esa palabra que te va a edificar tu templo.
Porque morando en el Espíritu Santo, Él es el que te va a conducir. Él es el que te va a administrar espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Cristo ayuda a su pueblo por el Espíritu Santo, dando la fuerza, la convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Porque es lo que hace Jesucristo. Ayuda y nos ayuda a todos, pueblo, nación, toda la humanidad, todo el mundo. Está Cristo porque Él tomó autoridad y poder. Todo se le fue concebido. Porque en el poder del Espíritu Santo, lo que en cada uno se desencadena es la fuerza sobrenatural por convicción de la palabra de Dios, por lo que ha aprendido, por lo que Él va a guiar, por el conocimiento. Cada vida de nosotros, si nosotros hemos aprendido la palabra de Dios, mismo Dios nos va a guiar para vivir una vida mejor, una vida transformada, una vida agradable a Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos las promesas de Dios. En Hechos 2:33, así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque aquí es algo que Dios quiere despertar la fe de usted. La fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que va a venir. Dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Pero aquí en Hechos 2:33, así que exaltados por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre de las promesas, cada uno que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos haciendo un pacto. Estamos reconciliándonos con nuestro Padre Celestial a servirle, a entregar nuestra voluntad, a entregar nuestro corazón, a nuestra alma. Porque esa promesa del Padre es el poder del Espíritu Santo que va a obrar en cada uno de nosotros, derramando en vosotros lo que veísteis y oísteis. Y dice la palabra de Dios, eso hacer. La buena voluntad de Dios. El cristiano tiene que tener la esperanza en nuestros pecados que han sido borrados. Todo cristiano que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo tiene la esperanza que nuestro pecado ha sido borrado y somos justificados delante de Dios. Hemos dejado de ser enemigos de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hijos, perdonaos cada uno de nosotros, porque Dios, todo lo que hemos creído, hay una esperanza, no se acuerda más de nuestros pecados, con una creencia eterna. Amén. Con una creencia que nosotros podemos tener ese acceso de acercarnos a Dios y decirle a nuestro Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque no sabíamos lo que hacíamos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice la palabra de Dios, bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección
de Jesucristo, de los muertos. ¿Cómo hay que bendecir a nuestro Dios? ¿Cómo hay que decirle, Padre, gracias por dar a tu Hijo y que ahora yo soy salvo? Ahora yo tengo esa esperanza. Ahora yo sé que tú te has borrado mis pecados y me has justificado. Delante de ti estoy. Se acercarnos, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó y nos da una esperanza de vida, una esperanza que nosotros podemos renacer, un renacimiento espiritual, porque ya nosotros ya estamos creados, ya tenemos vida, ya tenemos fuerza, ya tenemos vigor. Ahora lo que nosotros nos dice Dios, que necesitamos renovar nuestro interior, reparar, reconstruir, renovar nuestro entendimiento espiritual para poner la voluntad a nuestro Dios Todopoderoso y hacer su voluntad. Hablar de la palabra de Dios, traer frutos para que nosotros vayamos y prediquemos. Y todos tenemos que dar frutos, porque entre más nosotros hacemos la obra de Dios, esparcimos la obra de Dios, comunicamos la obra de Dios, tenemos que traer frutos al camino del arrepentimiento. Frutos en donde su alma cada día se salva más, se restaura más, se fortalece más en el Espíritu. Por eso hay una esperanza de vida. Hay una esperanza del Padre que nos hemos reconciliado con Él. Y nosotros tenemos que trabajar por la misericordia de Él. Versículo 4. Para que una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada para los siglos, para vosotros. Tenemos esa herencia, que aprendiendo la herencia que nos da Dios, nosotros nos vamos renovando día a día para ser unos cristianos, unos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Que soy, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios. Cuando usted camina en las promesas de Dios, usted es guardado. ¿Mediante cuál? Por la fe que usted ha creído. Para alcanzar, ¿qué? La salvación. Todo depende de nosotros. Porque dice que están preparados para ser manifestados en el tiempo postrero. Todo lo que usted haya aprendido, va a llegar el momento en que usted va a predicar. Va a llegar el momento en que usted va a evangelizar. Y va a llegar el momento en esa situación tan precaria que usted va a conocer a alguien y que en ese momento va a querer que usted le ore. Vamos a hacer en ese momento que usted le dé una oración de arrepentimiento, de reconciliación hacia Dios. Por eso todo cristiano debe de aprender bien la palabra de Dios. Debe de aprender sus promesas de Dios. ¿Para qué? Para la sobrevivencia humana de vida espiritual. Por eso es importante, como aquí dice, que son guardados. Cuando son llamados, son preparados, capacitados, entrenados, mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Qué usted viene a aprender aquí? La palabra de Dios para que usted se salve y que esté preparado para ser manifestado, que dice, en los tiempos postreros. Tal vez ahorita, ¿verdad? Digamos, no es mi tiempo de predicar, no puedo predicar, o X circunstancia. Pero aquí la palabra de Dios nos dice
que algún tiempo se va a manifestar para el tiempo postrero. Tiempo postrero significa que vienen tiempos. Tal vez es el siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, X cosa, o dentro de 2 o 3 años. Nunca sabe uno cuándo vamos a entrar en ese auge, en esa fuerza que Dios lo va a impulsar a que usted predique. La pasión de muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret empieza en cada uno de nosotros. Comienza cuando nosotros abrimos nuestra voluntad a trabajar con nuestro Dios. La pasión, la muerte y la resurrección empieza en cada uno de nosotros cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra alma al propósito de Dios. Cuando empezó Jesús, Él empezó a predicar. Y predicaba y enseñaba a sus apóstoles. Y predicaba en los montes, predicaba en los pueblos, predicaba donde Él podía estar. Pero la pasión y la muerte de la resurrección de Jesús empieza cuando Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Cuántos de nosotros valemos? Yo creo que ni una plata, porque aquí lo venden con 30 monedas que fue un Dios. Pero también aquí significa 30, los 30 años que Dios vivió aquí en la tierra. Y Jesús solamente estuvo viviendo 3 años en el ministerio de Dios. Y Él regresó al seno eterno de Dios. Si nosotros hacemos un estudio bíblico, también podemos ver que los sacerdotes del Sanedrín querían atraparlo, querían detenerlo, porque sabían que estaba hablando la verdad. Pero en el sacerdote sabían que no había salido de ellos. Y los sacerdotes se enorgullecieron, se pusieron orgullosos, se pusieron en su misma terquedad y siempre tenían la intención de matarlo. Y con el propósito de Judá, que va y lo vende por 30 monedas de plata. Y cuando lo atrapan, lo llevan a los tribunales. Y en los tribunales el mismo pueblo se le va en contra de Dios. Porque no entendieron el propósito de Dios. No entendieron que el pueblo de Israel era el que iba a impartir las bendiciones para todo el mundo. Porque nada más entre ellos emanaba la palabra de Dios y hacían con la palabra de Dios, delinquían, hacían riquezas y no podían permitir a otros que aprendieran la palabra de Dios, si no eran escogidos por ellos y solamente ellos enseñaban a los que querían. El Señor Jesús invita a sus apóstoles a darles un curso, a darles una promesa para que ellos conocieran las virtudes de Dios, las promesas de Dios. Porque quería desarrollar Dios la fe en cada uno de ellos para que avivaran la fe, la palabra de Dios, la transformación de Dios que podía manifestarse en la palabra de Dios verdadera. Por eso, cuando Jesús invita a sus apóstoles a la última cena, es para que todos los cristianos
celebren siempre la resurrección, la pasión y la muerte de Jesucristo. Porque de ahí lo que hace Jesús es la Pascua divina. Esa Pascua que nos da el privilegio de hacer recordatorio de su muerte, de su pasión y de su resurrección en todo tiempo en la cena del Señor. Es algo tan hermoso que nos dio, rompiendo con esas religiosidades y paganismos. Porque en el sacerdocio que estaba en el Sanedrín encerraban simbolismos religiosos, paganismos. Pero Jesús les demostró que la palabra de Dios tiene más poder y que nadie lo puede detener. El cristiano que anuncia la muerte de Cristo es la Pascua divina, la pasión y la resurrección que renace un cristiano espiritual, un alma arrepentida, un alma que viene a Cristo reconciliándose con Dios. La palabra resurrección significa poner de pie, levantamiento, pararse de nuevo. La resurrección, lo que hace Jesús es restaurar el pecado, lo anula el pecado y le dice: párate de nuevo y levántate y seas valiente y fuerte. Esfuérzate, aliéntate tu corazón, porque hay una esperanza de fe en ti, en donde tú puedes renovar tu conocimiento, tú puedes cambiar tu vida. Por eso les demostró Dios cuando estuvo aquí en la tierra que al tercer día Él se levantó. Él no quedó en una tumba. Dios resucita y resucita a muertos. Que Dios toma lo vil, lo menospreciado del mundo para glorificarse. Jesús nos está tomando a personas que estuvieran en santidad, a almas que estuvieran buscando el rostro de Dios, sino que Dios resucita muertos y que Dios toma lo vil, lo menospreciado del mundo para glorificarse. Ese es el propósito de Dios, que todo cristiano que eres llamado, levántate y camina en el poder, en la autoridad de Dios, en esa promesa de predicar la palabra de Dios a todo aquel necesitado. Porque la palabra de Dios no está distinguiendo a nadie. Él está tomando lo vil, lo de menospreciado del mundo para glorificarse. Porque dice la palabra de Dios que Él siembra en lo diabólico, en lo animal, para que salga lo espiritual. Él no está diciendo que entre cristianos se estén, ¿verdad?, guardando, o muchas de las veces se predican uno al otro y no están predicando al necesitado, no están predicando al vil, no están predicando al menospreciado. Y Dios quiere que tú vayas y prediques al despreciado, al que está en la cama, al que está enfermo, al que necesita de la palabra de Dios. Por eso todo cristiano debe de levantarse, porque nosotros somos resucitados y nos levanta Dios. Dice que es levantarse, de ponerse de pie, ponerse de nuevo a la renovación de las promesas de Dios y caminar, ir y predicar el evangelio. Levantarse en el poder de Dios, en la autoridad de Dios y dando su promesa. Dios cumple
su plan redentora que Dios tiene para el mundo. Dios quiere que nosotros cumplamos el plan redentor que Dios tiene para el mundo. Rescata de la expiación, la reconciliación y la sustitución. Por eso es bien importante que nosotros entiendamos los pasos de Dios, el proceso de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios. Porque el rescate se refiere a la acción de salvar o salvarse a alguien de un castigo. Ese es el rescate que Dios manda a su Hijo Jesús. Entra en la pasión, entra en la muerte y entra en la resurrección. ¿Para qué? Para rescatar. Y se refiere que es una acción de salvar o salvar a alguien de un castigo. Reconciliación es la acción de arreglar, de volver a establecer, cambiar o modificar, apelando al perdón de nuestros pecados. Y es sumamente necesario poner fin a todo. Nuestra acción de pensamientos impuros, profanos, que impiden nuestra reconstrucción, nuestra renovación espiritual en una vida que Dios quiere direccionar las sendas del Señor para cada uno de nosotros, demostrar que somos merecedores de su misericordia. Y cuando nosotros somos merecedores de la misericordia de Dios, tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo a todo aquel que es vil, del menospreciado de este mundo, para que Dios se glorifique. Así como se glorificó con nosotros en algún tiempo que andábamos en las calles de las amarguras. Por eso Levítico 9:7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz de tu expiación, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación, dice. Esa reconciliación por ti y por tu pueblo. Haz también, dice, la ofrenda del pueblo. Haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Por eso es importante que nosotros hagamos una reconciliación con Dios. Necesitamos arreglar nuestras condiciones con Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios a seguirlo a Él? No es solo venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, sino que tenemos que hacer la labor de Dios, la voluntad de Dios, para volver a restablecer, cambiar, modificar nuestro entendimiento. Y lo más importante, la reconciliación dice que es apelar por nuestro perdón de nuestros pecados. Porque todos pecamos y es sumamente necesario por fin de poner fin a todas nuestras acciones de pensamientos impuros, profanos, que impiden nuestra reconstrucción espiritual y enderezar nuestra vida hacia las sendas del Señor, para que nosotros podamos demostrar cómo somos merecedores de la misericordia de Dios. Por eso es importante, hermanos, que tengamos una restauración con nuestro Creador y una reconciliación. Porque Jesús sustituyó. Y cuando Jesús sustituye, reemplaza nuestros actos, nuestra conducta. Todo lo ve Dios, todo lo ve Jesús.
Y Él lo que hace es que reemplaza, quita de nuestro pecado y nos hace un plan de redención, un plan de rescate, un plan de renovación, un plan donde Dios quiere que nosotros seamos justicia de Dios, que tendremos en la santidad y en la verdad. ¿Para qué? Para que se nos quite lo desobedientes, como lo que le pasó a Adán, y que no tome más autoridad el diablo en nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo hace y deshace con nuestra familia, con nuestros hijos, y muchas de las veces hasta nos roba sin darnos cuenta. Porque Él es su propósito: robar, matar, hurtar y todas esas cosas que nosotros muchas de las veces le permitimos. Por eso Dios quiere que nosotros seamos, que nos repare. Reparar significa reconstruir, corregir, enmendar, por las rupturas que nosotros tenemos, por las hendiduras que nosotros tenemos, para que Dios nos quiere poner en seguridad. Dios quiere ponernos en protección de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, si Jesucristo vino a esta tierra y nos demostró en una vida, en una transformación, en una resurrección, haciendo el cuerpo, edificando el cuerpo, edificando el alma, edificando las emociones y los sentimientos. Y nos demuestra en la presencia de Dios que tenemos esa capacidad de reconstruir nuestro templo divino a la presencia de Dios. Y así somos resucitados, somos confirmados, tenemos un acercamiento divino con Jesús, porque es una promesa y es una esperanza de Dios que nos da a cada uno de nosotros para confirmar el sacrificio que hizo Cristo. Porque Jesucristo hizo un acto sacrificial, y ese acto sacrificial representa una ofrenda, representa una adoración y representa una divinidad de servicio, de salvación para todo el mundo. Gloria a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a darle gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios eterno, misericordioso y bondadoso. Y hemos aprendido que, Padre Santo, solo tú, Señor, tienes esa promesa, Señor. Permítanos acercarnos, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó nuestros pecados. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, por un avivamiento, Padre. Ese avivamiento que solamente tú lo das espiritualmente. Restaura nuestro templo, Señor. Levántanos, Señor. Como dice tu palabra, en la resurrección de Jesucristo, es ponerse de pie, levantarse y decirle: Señor, Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen: amén, gloria a Dios. A ti sea todo.